Muy buenas tardes. Iniciamos la webinar Resistencia personal y atención a la discapacidad en tiempos de la COVID-19, experiencias en Europa. Antes de nada, bienvenidos a todos y a todas y agradeceros el interés mostrado por la temática propuesta desde la Federación. Recordaros que todas las personas participantes estáis silenciadas, por lo tanto, cualquier cuestión que queráis plantear a nuestras panelistas, podéis hacerlo a través del menú inferior, preguntas y respuestas. A lo largo del seminario iré recogiendo todas aquellas cuestiones y una vez que finalicen las intervenciones en los últimos 10 minutos más o menos de la webinar, se las trasladaré a nuestras compañeras. También podéis hacer uso del chat para cualquier aportación o cualquier cosa que queráis destacar al respecto. Sin más, abrimos este espacio con dos personas de referencia dentro de la red Salud Mental, así que muchas gracias por acompañarnos y un placer, como siempre, compartir espacio con vosotros. Sin más, doy paso a Ángel Lozano, gerente de la Federación Salud Mental Castilla y León, y Anselmo Zapico, presidente de la Confederación Salud Mental España. Cuanto queráis. Bueno, buenas tardes, empiezo yo. Buenas tardes a todos y a todas y gracias por conectaros. En primer lugar, yo estoy aquí en lugar de la presidenta de la Federación, Elena Briongos. Disculpar su no presencia, su no asistencia a este webinar y a saludaros, mandaros un saludo de parte de ella y, bueno, por motivos personales no ha podido hoy acompañarnos. Muy breve, simplemente decir dos ideas respecto al webinar de hoy y sobre todo respecto a lo que es la figura o la prestación de la asistencia personal. Nuestro movimiento asociativo Salud Mental en Castilla y León apuesta por fórmulas de atención con vocación comunitaria. Y una buena herramienta, una buena muestra de ella es la asistencia personal. Para nosotros es una muy buena herramienta, en este caso una herramienta humana, para fomentar la vida independiente y la participación, la inclusión y la participación en la comunidad de las personas con problemas de salud mental en particular, pero de las personas con problemas con discapacidad en general. La asistencia personal ofrece los apoyos necesarios allí donde las personas lo necesitan, en el momento que las personas lo necesitan. Además, conforme a los intereses y expectativas de las personas que reciben los apoyos. Por eso creemos que es una de las fórmulas más flexibles y más adaptadas a las situaciones que por excepcionales que se estén viviendo, como hemos vivido, la asistencia personal ha demostrado pues, su flexibilidad y su adaptación a cualquier contexto, como puede ser el que se ha producido debido al estado de alarma y el confinamiento. Nada más, reiterar mi agradecimiento. Registrábamos esta mañana 102 inscripciones en el webinar, lo cual nos satisface mucho y nos alegra poder transmitiros nuestra experiencia de nuestro movimiento asociativo respecto a la figura de la asistencia personal en Castilla y León. Saludar a mis compañeras Raquel y Elena, agradecerles su trabajo y su participación. Saludar a Marta también, agradecerla que haya querido esta tarde estar hoy con nosotros. Marta colaboró con nosotros en el desarrollo y en la elaboración de la guía de asistencia personal en salud mental desde la experiencia de nuestro movimiento asociativo en Castilla y León. Por tanto, es una persona que conoce mucho la prestación de asistencia personal y además nos conoce nuestra experiencia. Y también saludar y dar las gracias a Anselmo, presidente de la Confederación Salud Mental España, por siempre su apoyo a nuestro movimiento asociativo y su presencia hoy aquí en este webinar. Gracias a todos. Bueno, ahora me toca a mí. Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí de verdad un placer acompañaros en esta iniciativa. Me llena de orgullo y me gustaría haber compartido el espacio con mi compañera Elena Briongos, que está sustituyendo a Ángel, con quien tanto apoyo he encontrado a través del gabinete de crisis creado para tomar acuerdos en esta situación tan compleja y retadora como la que estamos viviendo. De todas formas, les transmito mi saludo y mi abrazo sincero. En el año 2019, la Confederación se posicionó como una entidad gestora de conocimiento e impulsora de buenas prácticas y experiencias. Nuestra federación
de Castilla y León, que es la que organiza este webinar, hace algunos años detectó y promocionó la figura del asistente personal como una herramienta que fomenta la autonomía y la empleabilidad de las personas con problemas de salud mental. A través de su experiencia y compromiso, Salud Mental España pretende que esta figura se conozca y se integre entre todas sus entidades miembros. En sesiones anteriores, que ya llevamos varias, alguna entidad de Castilla y León nos mostraron la oportunidad que han tenido la figura de la asistencia personal en este periodo de la COVID-19, conectando los servicios y la atención con las personas usuarias y sus familias, como muy bien acaba de decir Ángel. La sesión de hoy nos acerca a experiencias a nivel internacional. Hoy podremos conocer la implantación de esta figura en otros países y nosotros, como entidad que representamos a nuestro movimiento asociativo a nivel internacional, nos gustaría ser la bisagra que engancha la experiencia de España con la de otras entidades a nivel internacional. Deseo que esta webinar nos ayude a profundizar y a seguir conociendo esta herramienta de empoderamiento que beneficia tanto a las personas con problemas de salud mental como a la otra persona que presta el servicio, y a veces mucho mejor que son ambas son personas con problemas de salud mental. Gracias y un gran éxito para este webinar. A mí personalmente me parece un tema de extraordinaria importancia y actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Nel. Muchas gracias, Ángel. Ahora sí que empezamos con otros panelistas, pero antes permitidme destacar unas pequeñas cuestiones. Como bien sabéis, la pandemia de la COVID-19 amenaza y afecta a toda la sociedad. Sin embargo, las personas con discapacidad, las familias y las organizaciones prestadoras de servicios, donde nos incluimos nosotros y que trabajamos para mejorar y que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida, pero sí que es verdad que el servicio de asistencia personal entre ellos han sufrido la consecuencia de manera extraordinaria. Por ello, nosotros como movimiento asociativo nos hemos reinventado y adaptado la atención a las necesidades personales de las personas con problemas de salud mental de Castilla y León, y la asistencia personal ha sido una de las figuras que ha salido reforzada en toda esta situación de crisis sanitaria. Dar un paso más, nosotros seguimos apostando y reforzando esta figura, por eso queremos avanzar y seguir dando un paso más y ver la repercusión e impacto en otros territorios, apostando por conocer nuevas realidades y sobre todo también ver el fomento de cómo se ha trabajado la vida independiente y la participación comunitaria en esta situación de pandemia. Sin más, empezaremos con Marta Quejada, quien nos hablará de la asistencia personal y atención a la discapacidad en España en tiempos de COVID. Marta es economista con estudios de posgrado en Sociología y Estadística, colabora en el Observatorio Estatal de la Discapacidad en distintas investigaciones. Entre ellas está el informe de mediación comparativa del impacto socioeconómico y presupuestario de la asistencia personal frente a otras prestaciones tradicionales de personas en situación de dependencia. Ha participado en la elaboración de la guía sobre asistencia personal de salud mental, Castilla y León, que aprovecho para dar las gracias. Ha sido un duro trabajo, pero fruto de un excelente resultado. Y también ha colaborado en el manual de formación para asistentes personales de PREDIC. Desde el 2010 colabora con la consultora Intersocial en proyectos e investigaciones relacionadas con la discapacidad. Sin más, Marta, cuando quieras. Bueno, pues empiezo por saludar a la gente que puedo ver en pantalla y a los que están detrás que no puedo ver. Les agradezco mucho que estén aquí. Espero que la exposición que vamos a hacer entre Raquel y yo sea de interés y nos llevemos algunos aprendizajes. Voy a hablar sobre la asistencia personal en España y también sobre la atención de las personas con discapacidad en este tiempo, ¿no? En este tiempo de pandemia. He dividido mi exposición en 3 apartados. El primero vamos a hablar de la asistencia personal con algunos datos básicos. El segundo es el impacto de la pandemia en la atención de las personas con discapacidad. Y en el tercer bloque vamos a hablar sobre la gestión de la asistencia personal, cuestiones concretas. Y lo que voy a hacer es hablarles de mi propia digamos, desde la experiencia personal, ¿no? Porque mi compañero es usuario de asistencia personal, entonces les voy a contar algunas cosas sobre eso.
Tengo pensado durar 20-25 minutos. Si me prolongo, me empiezan a hacer señas ahí Raquel y Elena, por favor. Voy a compartir la pantalla, espero que salga bien, y si no, Raquel, te pido que me eches una mano. Espero que no tenga problema. A ver. Está aquí. Compartir. ¿Se ve? ¿Ustedes me ven? Es que yo... ¿Sí me ven, no? Está. Bueno, pues esto, la presentación. Vamos ahí. Voy a hablar sobre la asistencia personal a partir de dos fuentes. Una, los datos del sistema de información del SAT. ¿Me escuchan bien, verdad? Y la otra, voy a hacer referencia a un estudio que hicimos en el Observatorio Estatal de la Discapacidad sobre esta medición sobre el impacto socioeconómico de la asistencia personal, comparando con otras prestaciones tradicionales de este sistema. Con los últimos datos disponibles, sabemos que a 31 de mayo hay 8.000, un poco más de 8.000 prestaciones de asistencia personal, prestaciones económicas. Si vemos la distribución del total de prestaciones, vemos que la asistencia personal es realmente poco significativa, ¿no? Y cuando analizamos la distribución de esta prestación a nivel territorial, lo que vemos es que hay diferencias notables entre las comunidades autónomas. Directamente hay algunas en las que no existen y hay en otras en que la prestación es meramente testimonial. Y les voy a poner un ejemplo. En 2017, en Asturias, que la tenemos ahí como una de las 11 comunidades donde hay prestación, había una sola prestación económica por asistencia personal. En el 2020 ha pasado a 3. Entonces, esto que les digo, ¿no? En algunos lugares solo es testimonial. Buena parte de las prestaciones, como ven, están en el País Vasco, donde las prestaciones económicas de asistencia personal suponen casi el 8% del total de prestaciones que se dan a través del SAT. En la mayoría de las comunidades, o sea, en todas estas comunidades donde sí hay, estas prestaciones no suponen ni el 1%, mientras que la prestación económica de cuidados familiares está en torno al 50%, más del 50% en la Comunidad Valenciana, en el 58%, en Navarra el 53%, en Murcia el 51%. Vamos a ver. En el informe que hicimos sobre medición de impacto, podíamos acceder a la base de datos estatal de personas con discapacidad y saber qué personas con discapacidad, qué personas con certificado de discapacidad eran perceptoras de la PEAP. Y así podemos sacar este perfil, ¿no? Las mujeres representaban el 60% de las personas perceptoras de esta prestación económica y por edad, más del 50% tenía 85 años y más. Quiero llamar la atención sobre esta cuestión de la edad, que está muy marcada porque esta prestación sobre todo está en el País Vasco, donde sobre todo las personas beneficiarias son personas mayores, pero si analizáramos la prestación o el servicio de asistencia personal que se hace a través de entidades cogestoras, como por ejemplo la que hace la Federación de Salud de Castilla y León, o Predif o otras, la edad es significativamente menor. De hecho, por ejemplo, les pongo un ejemplo. En la OBI, en el programa de la OBI de Madrid, el promedio de edad está en 41 años, o sea, 40 menos que estas perceptoras que estamos aquí viendo, ¿no? El perfil mayoritario es el de discapacidad física y lo que les decía, casi el 90% de estas personas estaban en el País Vasco. Vamos a ver qué pasa en Castilla y León. En Castilla y León sí se nota una diferencia significativa de estas prestaciones porque ha crecido de una manera exponencial en 3 años, ¿no? En 2017 había 596 personas y ahora están 1.287. Eso supone un incremento del 100%. Sí, de más del 100%. Respecto al total del país, respecto al total de España, Castilla y León supone el 16% de las prestaciones económicas de asistencia personal, ¿no? En el informe que hacíamos en el observatorio, podíamos saber el perfil de estas personas, ¿no? Y la mayoría eran mujeres, el 55%, y casi el 60% se encontraba en el grupo de edad de 65 años y más.
El presupuesto asignado para ese periodo de 2017 con 596 prestaciones será de 2.400.297 euros según la gerencia de datos, de servicios sociales de la Junta. Si vemos aquí, a pesar de que ha crecido, la asistencia personal sigue suponiendo muy poquito, la prestación sigue suponiendo muy poquito respecto al total de las prestaciones. Ahora bien, hay que valorar en positivo que en el caso de Castilla y León la normativa permite compatibilidad con diferentes servicios. Tal vez eso explique que la prestación esté incrementándose de manera notable. Ahora voy a hablar de la COVID y el impacto que ha tenido en la discapacidad. Si ven ahí, habrá 4 bloques para hablar del impacto directo, de la accesibilidad, del impacto económico y del impacto en el bienestar emocional. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. Es que no veo. Voy bien, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Elena? Sí. Perfecto. Sí. Vamos a hablar del impacto, vamos a hablar del impacto directo, ¿no? No sabemos el número de personas con discapacidad que se han contagiado con COVID. No lo sabemos porque la encuesta de seroprevalencia no ha tenido en cuenta la discapacidad. Esto me parece una cosa grave. No solo porque discrimina a las personas con discapacidad, sino también porque yo creo que cuando hacemos investigación social, cuando nos referimos a temas que comprometen la salud, que tienen que ver con la salud y con lo social, es imposible que no se tome en cuenta la discapacidad, porque eso no es riguroso. Entonces, yo creo que tenemos que seguir peleando porque en las encuestas, en las estadísticas oficiales, esa variable esté tenida en cuenta por una cuestión de derechos, sí, pero también de rigor científico. Entonces, no sabemos el número de personas. Eso, bueno, es una pena. El CERMI, que ha sido muy importante durante estos momentos de crisis sanitaria, ha hecho un informe sobre la violación de los derechos de las personas con discapacidad en este tiempo, y ahí tiene unos datos que nos señalan que el número de personas personas con discapacidad fallecidas en centros residenciales está en 105. Es el dato que tienen ellos. Y sobre todo, digamos que el número de fallecidos más importante está en Cataluña con 36, Madrid con 32, Castilla-La Mancha con 17 y Castilla y León tiene 9 personas, según el informe del CERMI. Otra cuestión grave en esta crisis ha sido la existencia de protocolos que excluían de la atención hospitalaria a personas con discapacidad y edad avanzada, ¿no? También en esto ha sido muy importante el trabajo de CERMI y del CERMI Madrid y de todo el movimiento asociativo que ha reivindicado el derecho a que las personas con discapacidad tienen una vida valiosa y vale lo mismo que la de cualquier otra persona sin discapacidad. Otra cuestión que ha sido crítica ha sido la situación de los centros residenciales. No tenemos datos actualizados de cuántas personas con discapacidad viven en centros residenciales. El último dato que tenemos es el de la encuesta de edad, que es bastante antiguo, que es de 2008, y estaban en 260,000 personas, ¿no? Se calculaba que vivían en centros residenciales. Para que vean el impacto, o sea, el número de población que está afectando esta situación. Plena Inclusión calculaba que había 17,000 personas en centros residenciales o en residencias o en pisos tutelados o así, ¿no? 17,000 personas que están en una situación muy frágil en los primeros momentos de la pandemia, ¿no? Cuando el confinamiento y los picos más altos de contagios. Lo que veíamos era pues que había falta de EPIs, que no había test para las personas usuarias y los profesionales, que los centros residenciales no estaban capacitados para atender los síntomas de esta enfermedad. Se han suspendido procesos de rehabilitación que son muy importantes para las personas con DSA, con daño cerebral adquirido, para las personas con espasticidad. Bueno, para muchas personas que estaban en procesos de rehabilitación se han tenido que suspender. Se ha suspendido la atención temprana que ha afectado a los niños con discapacidad. Y luego también la situación hospitalaria ha hecho que muchas discapacidades sobrevenidas no hayan sido atendidas. De hecho, ahora mismo hay una campaña para que las personas cuando tengan los primeros síntomas de
de un accidente cerebrovascular vayan al hospital, porque eso es fundamental para prevenir las secuelas que tiene un ictus y que derivan en daño cerebral. Pues esta situación de miedo al contagio o de pensar que no vas a poder ser atendido correctamente ha hecho que muchas personas no vayan y que las secuelas que van a tener por esto pues se incrementen. Ahora voy a hablar de la accesibilidad. Mira, las personas con discapacidad necesitan así básicamente dos cosas para poder ejercer sus derechos. Una es la accesibilidad. La otra tiene que ver con los apoyos, que pueden ser técnicos o personales, como la asistencia personal o un intérprete de lengua de signos, eso, ¿no? Entonces, por eso está aquí este tema de la accesibilidad como una cosa que ha impactado también en este momento, ¿no? Para las personas sordas y sordociegas, perdón, ha sido un momento difícil, ¿no? Porque en un principio no había interpretación, había un vocabulario nuevo que no sabían. Muchas personas han documentado esta falta de intérpretes en el ámbito de la salud, ¿no? De no poder ser atendidas correctamente porque entre el uso de las mascarillas, esta cosa de que el virus sea tan contagioso, pues no poder estar acompañado, que los profesionales tuvieran que ir cubiertos, ¿sabes? Esto a muchas personas con sordera les ha dificultado la atención, ¿no? En la educación también. Para las personas ciegas también ha sido un reto, porque ahora todas las señales son visuales, ¿no? Para seguir las instrucciones de prevención y de protegerse, el distanciamiento con mamparas sin bandas señalizadoras. Bueno, he puesto aquí ejemplos, ¿no? Las personas con discapacidad en entornos rurales que han tenido dificultad para seguir accediendo a ciertos servicios pues porque no había personas que se pudieran trasladar por problemas del transporte o porque el servicio en algunos lugares se redujo. Así. ¿Qué más cosas? Las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Se han documentado problemas de información en lectura fácil o pictogramas, el acceso a internet. Esto es muy interesante porque, miren, les voy a contar en el observatorio a estas cuestiones. 7 de cada 10 personas con discapacidad no usan internet. Uno de los factores que determinan esto es la edad. Las personas mayores tienen menos uso no saben usarlo, ¿no? Directamente, no tienen cultura del uso de internet. El nivel educativo también, ¿no? Aquellas personas que han terminado la secundaria tienen más acceso a más facilidad en el uso de internet, ¿no? O el perfil de la discapacidad. También para las personas con discapacidad intelectual es más difícil el uso y el acceso de internet. Y un ejemplo de esto es esto que les voy a poner aquí, ¿no? Las solicitudes de pensiones no contributivas que suelen estar diseñadas o pensadas para personas mayores o con discapacidad se han reducido en un 43% respecto al año pasado. ¿Por qué? Porque la gente no tiene conocimiento en el manejo de internet. Y entonces esto se refleja en eso, y esto supone una situación de vulnerabilidad para las personas. Se ha documentado también la falta de accesibilidad en los contenidos lectivos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, porque no había subtitulado, porque faltaba audiodescripción, porque no había lectura fácil o lengua de signos. Y en la educación inclusiva también, ¿no? FOESA, la Fundación FOESA acaba de sacar un informe sobre el impacto de la pandemia en España. Y un dato que me parecía interesante es que en el 17% de los hogares habían observado que el rendimiento escolar de sus hijos estaba disminuyendo por no contar con apoyos, ¿no? Eran niños y niñas con necesidades educativas especiales que no tenían acceso a esos apoyos que tienen en los colegios ordinarios y que estaban retrocediendo en su nivel educativo. El impacto económico. Miren, la Fundación Deloitte ha hecho un informe sobre el impacto en entidades del tercer sector. Y
ahora no recuerdo porque lo tenía aquí apuntado y luego borrado, y quién sabe dónde me lo dejé, pero bueno, creo que hay 133 empresas, 133 entidades del tercer sector. Entre ellas, el 33% se dedicaba a cuestiones de discapacidad. Entonces, de ese informe he rescatado algunos datos que ponen en relieve, que ponen, perdón, me he ido, ahí está, que ilustran muy bien la situación crítica para las entidades de la discapacidad, ¿no? Entonces, el 80% de las que se dedican a las personas con discapacidad ha tenido que reducir significativamente su actividad. Un 35% ha incrementado sus gastos y el 81% ha visto reducir sus ingresos. Un ejemplo de esto es lo que nos contaba Predif hace poco, ¿no? Que calcula que entre lo que ha tenido que incrementar sus gastos y los que va a perder, el impacto del COVID durante 2020 estará en torno a los 8 millones de euros. Eso es mucho para las entidades que además las entidades dedicadas a la discapacidad no son entidades que cuenten con grandes presupuestos. Justo en este informe creo que hablaba de, es que ahora no recuerdo, ahora la verdad no, es mejor que no diga el dato porque si meto la pata voy a quedar muy mal, que luego esto se graba, ¿no, Elena? Entonces no. Entonces no voy a decir el dato, pero una cosa que era clara es que las entidades tienen un presupuesto muy bajito, ¿sabes? Hacen muchos esfuerzos con muy poquito dinero, entonces esta situación pues las pone en una situación todavía más frágil. Este informe contaba que del 45% de entidades que se dedican o a la inserción social o a la discapacidad o a la salud tienen dificultades para desarrollar su labor y un 17% directamente dice que no la puede llevar a cabo. Otra cosa interesante, bueno, tengo que empezar tenía que haber dicho esto al principio, ¿no? Pero tenemos una falta de datos ahora. Nadie está haciendo investigación sobre la repercusión que está teniendo la pandemia con la gente con discapacidad. Bueno, nadie no. Está Plena Inclusión, está el CERMI Madrid, está la Fundación CERMI Mujeres haciendo los webinarios, están ustedes aquí también, pero bueno, que necesitamos que eso se investigue desde las universidades, que la administración pública apueste porque somos un colectivo vulnerable que merece atención. Y bueno, entonces Plena Inclusión hizo un estudio sobre cuál era la situación de las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Y lo que veía es que el 43% de las familias de personas con discapacidad intelectual habían visto bastante o muy afectadas estaban por la crisis, ¿no? Y un 30% había aumentado sus gastos familiares. Este porcentaje aumentaba 10 puntos cuando hablábamos de hogares monoparentales, ¿no? Y 1 de cada 8 se encuentra en una situación preocupante. La contratación, ¿no? El empleo de las personas con discapacidad, que también suele ser bajo, frágil, difícil, también se ha reducido, ¿no? En el trimestre en torno al 8%, ¿no? Cuando comparan los datos que hablan de la contratación de las personas con discapacidad, cuando están hablando aquí del primer trimestre, cuando comparan el dato entre febrero y marzo, la caída es mucho más pronunciada, como del 23% o así, ¿no? En este informe que les contaba de Plena Inclusión, ha visto que 1 de cada 5 personas con discapacidad intelectual se encuentra en situación de ERTE, ¿no? Y DINCAT contaba que en Cataluña el 60% de centros especiales de trabajo está en ERTE. Aquí esto también es un tema que habría que investigar, porque los centros especiales de empleo habría que diferenciar aquellos que se dedican, a cuestiones que están relacionadas con la salud, ¿no? Con la lavandería de hospitales, con algunas con reparto, algunas... bueno, sobre todo con estas que llamaban actividades esenciales, que han seguido trabajando y que han trabajado muy duro, y otras que estaban vinculadas a servicios auxiliares o a la economía del sector turístico, que se ha visto gravemente afectada. Las personas con discapacidad en general presentan niveles de pobreza más altos que las personas sin discapacidad.
La pandemia yo creo que va a repercutir directamente en esos porcentajes que ya eran altos, yo creo que se van a incrementar. Por eso digo que es muy importante que estudiemos estos temas porque nos encontraremos situaciones más delicadas todavía, ¿no? Y entonces lo último que sabíamos era que un 7% de los hogares que van a recibir el ingreso mínimo vital cuentan con algún miembro de la familia con discapacidad. Ay, no, me fui al final. Ay, estoy yo buena. Bueno, ahora ya voy con la última parte. Espero que... Yo les voy a contar aquí una experiencia personal, ¿no? Les decía que mi compañero es usuario de asistencia personal. Yo he estado buscando datos para saber más o menos cómo se habían afectado los servicios de asistencia personal y todavía no hay muchas cosas concretas. Sabemos que se han tenido que modificar, a lo mejor algunas cosas han disminuido, pero no tenemos datos concretos. Entonces yo he decidido pues contarles mi experiencia, ¿no? Entonces, lo que he vivido con Luis Miguel, ¿no? Pues entonces, el primer momento así de miedo, ¿no? De miedo al contagio, de decidir cómo íbamos a hacer para que viniera el asistente personal. Bueno, Luis Miguel, que es el que organiza todo como tiene que ser en la asistencia personal, siempre ha tenido como requisito que los asistentes vivan cerca de nuestra casa. Pero bueno, Madrid es grande, o sea, no es tan fácil que tu asistente viva a 3 calles, ¿no? Y el transporte es complicado. Entonces, bueno, era un poco cómo vamos a hacer para que venga. No teníamos en casa, porque claro, la casa es una casa, no teníamos mascarillas, solemos usar guantes, pero no había gel. Esta cosa de limpiarse los zapatos no era una cosa que en casa lo acostumbráramos a hacer, era un poco así, ¿no? También la asistencia personal, hablando con otros amigos que hemos hablado sobre esto, con amigos y amigas, la asistencia personal está muy pensada para la participación. ¿Qué pasa cuando estás confinado? Porque tú usas la asistencia personal, bueno, Luis Miguel para ir al empleo, otros amigos para ir a la universidad, para hacer cuestiones de ocio, ¿qué haces, no? Pues bueno, hay que replegar, repensar, replantear las tareas, ¿no? Hay asistentes. Hay personas con discapacidad que viven con sus padres que son mayores y que se sienten en situación frágil de contagio y que han dicho, es que no va a poder venir. Nosotros, por ejemplo, el primer fin de semana de confinamiento, la persona que le ayuda a Luis Miguel los fines de semana tenía un poco de síntomas. ¿Qué decidimos? Que no viniera. Entonces, eso para mí ha supuesto tener que ayudarle a Luis Miguel, pero tenemos otros amigos que han decidido, no, yo me quedo con mis padres, no puedo hacer que vengan, y entonces a lo mejor eso ha sobrecargado a las familias en general. Bueno, y más que las familias, a las mujeres. Esto es una cosa que que sí está más estudiada, ¿no? El peso que ha tenido el cuidado de personas con discapacidad o niños para las mujeres, ¿no? Les decía esto, ¿no? En otros casos, los asistentes personales han dicho, bueno, me puedo quedar en casa y apoyo a la persona con discapacidad quedándome en su casa. Bueno, hemos visto, los ERTES bueno, de hecho mi marido está en un ERTE parcial, ¿no? Eso ha supuesto una disminución de los gastos. ¿Sí me escucho bien? Sí, vale, perdón. Y también hemos tenido que gastar en cosas que no gastábamos, que a lo mejor ahora no es mucho dinero, porque afortunadamente el precio de las mascarillas se redujo, pero bueno, ¿no? Eso nos ha incrementado gastos que no teníamos, ¿no? Y aprender nuevas normas de higiene, que tampoco teníamos, pero sí me parece que mirando en perspectiva, sí nos parecía que está claro que la asistencia personal digamos que es una figura de apoyo muy importante, que es flexible, ¿sabes? Que permite que las personas sigan viviendo según sus preferencias, que promueven su autonomía personal, ¿no? Y la toma de decisiones. Y yo creo que esta situación tan difícil que estamos viendo, lo que nos ha permitido también es como esto, yo he puesto ahí esto de se disuelve el mito de la residencia como espacio seguro, ¿no?
esta idea de que las instituciones, para algunas personas con discapacidad, ¿no? Y para algunas familias que parecía que era un entorno seguro porque aparentemente tenían todo, esta situación nos ha demostrado que no es así. De hecho, acaba de salir un artículo, no sé si lo han visto en el diario, sí, en el diario.es, creo, sí, sobre mortalidad. En un informe del INSERSO. Han hecho una nota sobre un informe del INSERSO, que por cierto en el INSERSO no está. Entonces, a ver si lo digo bien, sobre el número de fallecimientos, pero también estudiados a partir del perfil de prestaciones que recibían. Entonces, por ejemplo, las personas que recibían como prestación centros residenciales o centros de día o así, han tenido niveles más altos de mortalidad, mientras que aquellas prestaciones que estaban vinculadas con el cuidado en el domicilio estaban menos. Una que tenía menos era la de prestaciones en el cuidado en el entorno familiar, y la otra era la asistencia personal. Yo sigo creyendo que la del cuidado familiar no es el camino, porque ya está claro que las mujeres no nos podemos seguir haciendo cargo ya de todo, porque ahora teletrabajamos, cuidamos, bueno, estamos, pero sí está claro que la asistencia personal está ahí, es una figura que tiene muchas posibilidades y sobre todo que pone en el centro el derecho de las personas con discapacidad a vivir según sus preferencias. Entonces, a mí me parece muy importante que la figura se siga impulsando, que la administración pública apueste, que las entidades cogestoras sigan ahí, que las oficinas de vida independiente que hay en España también tengan acceso a gestionar esta prestación, pero sobre todo que no olvidemos que cuando estamos diseñando esto no olvidemos estas tres claves de la asistencia personal, ¿no? Que tiene que ver con el control, con la elección, con la autogestión y con la financiación individual, ¿no? Que se tengan en cuenta las necesidades y las circunstancias vitales de cada persona, y que también, bueno, esté tomada en cuenta que la autogestión, ¿no? En la prestación del servicio. Bueno, ya he terminado, no sé si me he ido más allá, les pido perdón, espero que les haya interesado. Voy a dejar de compartir. Muy bien, Marta, muchísimas gracias. No sé. Muchísimas Gracias a usted. Por última intervención, vamos a contar con Raquel Alario, que nos hablará de la estrategia en asistencia personal y la atención a la discapacidad de los gobiernos europeos frente a la COVID-19. Destacar que es graduada en trabajo social, su experiencia profesional como trabajadora social ha estado vinculada al ámbito de las personas mayores y desde hace 18 años lleva trabajando con la discapacidad sensorial, física y actualmente mental. Inicialmente su andadura en la asistencia personal y la vida independiente es a través de una beca de investigación con el Departamento de Sociología y Trabajo Social. Actualmente es doctoranda en la UBA, cuya tesis doctoral está enfocada hacia la asistencia personal. Y qué decir que es compañera de la Federación de Salud Mental Castilla y León y compartimos todo lo que tiene que ver con el área de programas. Así que sin más, Raquel, cuando quieras te doy paso. Muchas gracias, Elena. Marta, has estado genial, nos has aportado muchísimos datos y es un placer compartir panel contigo. Voy a compartir yo también pantalla para poder comenzar. A ver. Bueno, como ya os ha dicho Elena, mi intervención es sobre las estrategias que han seguido los gobiernos europeos frente a la COVID en relación a lo que es la asistencia personal y la atención a la discapacidad. Las fuentes consultadas para la elaboración de esta presentación pues, han sido diversas. Me he basado en distintos medios de comunicación, también en los datos e informaciones que proporcionan las instituciones estatales de cada país en particular, los informes que los distintos países que pertenecen a la Red Europea de Vida Independiente, conocida como ENIR, ha enviado a esta organización, y también un informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU. A lo mejor de las fuentes pues, que os he comentado, la menos conocida puede ser, sea el ENIR, ¿no? la Red Europea de Vida Independiente. Como su nombre dice, pues es una red
que la conforman pues, personas con discapacidad, y su misión es abogar por los valores, principios y prácticas de la vida independiente. Es decir, por un entorno sin barreras, la provisión de asistencia personal y de ayudas técnicas. Y se basan pues, bueno, en lo que veis en la pantalla, en la solidaridad, la libre determinación, el apoyo de pares, la inclusión, etc. Ahora bien, ¿qué ha sucedido en Europa durante esta pandemia en lo que respecta a las medidas que cada país ha adoptado? ¿Y en qué medida estas han afectado al servicio de asistencia personal en concreto y a la discapacidad en general? Voy a exponer los informes que 9 países han mandado al ENIL comentando su situación, ¿vale? Y empiezo con Bélgica. El gobierno belga ha optado por un confinamiento laxo donde se estaba permitido realizar, por ejemplo, paseos y deporte al aire libre mientras se respetase la distancia de seguridad. Un factor muy importante y determinante, como hemos visto durante esta pandemia, es tener un fuerte sistema sanitario, y este es el caso belga. En cuanto a la asistencia personal, el servicio de asistencia personal está regulado en su ley nacional. En la mayoría de los países con legislación sobre asistencia personal hay restricciones en cuanto a lo que se le permite hacer a un asistente personal. Sin embargo, en Bélgica no existen restricciones. En cuanto al pago del servicio, es desigual según el territorio. Por ejemplo, en la zona de Flandes, cada persona con discapacidad costeará el servicio. Y un dato curioso es que en la zona francesa de Bruselas, las personas con discapacidad que quieren tener asistencia personal primero debe de pagar el servicio, y cuando les sea concedido por el Estado pedirá el reembolso. Por lo tanto, las personas que necesitan asistencia personal deben tener suficientes medios para pagar primero. Otra condición es que no está permitido que los familiares sean asistentes personales, y otra característica del servicio en Bélgica es que las personas con problemas de salud mental y personas con discapacidad intelectual sí pueden gestionar su propio servicio, aunque muchas veces en la práctica quien realmente lo realizan son los familiares. Este dato, bueno, es curioso porque más adelante cuando os explique la situación de otros países, pues va a resultar un poco más llamativa. Pero ¿cómo han vivido la pandemia las personas que contaban con el servicio de asistencia personal? Un ejemplo lo encontramos en Alice, la experiencia de Alice George. Persona con discapacidad física, que vive en Bélgica, con su hermana y su sobrino. Su hermana regenta una librería, por lo que se ven simplemente en un estado normal, no de pandemia, algunas mañanas y no todas las tardes después de trabajar. Hace 11 meses, Alice empezó a trabajar en una asociación que trabaja en pro de la inclusión. Ella trabaja desde casa, ya que la accesibilidad en algunos lugares es un verdadero problema. Cuenta con 3 enfermeras que se turnan para su atención, un asistente personal que va todos los días de la semana durante 1 hora, a veces pues para ayudarle en varias cosas, las gestiones de la casa, doblar ropa, lavar platos, ordenar, limpiar, etc. Y un fisioterapeuta. Y desde que empezó el confinamiento, una de las enfermeras ha estado expuesta y ya no acude. Las otras 2 enfermeras tienen tal sobrecarga de trabajo porque además atienden a otros pacientes que a veces no pueden acudir tampoco. La asistencia personal fue cancelada porque la asociación que proveía el servicio cerró. Las sesiones de fisioterapia también han sido interrumpidas por haber estado expuesto al virus el profesional encargado. Afortunadamente, Alice cuenta con la ayuda de su hermana, quien se ocupa de todo, como nos relataba antes Marta, ¿no? Al final, ella, la hermana, se ha tenido que ocupar de tareas de enfermera, de fisioterapeuta y de asistencia personal. Claro, la reflexión de ella es qué habría pasado si no vivo con mi hermana o si me llevo mal con ella. En general, la asistencia personal se ha suspendido y quien no cuenta con otro tipo de apoyos, ya bien sean formales, informales, familiares, en estos tiempos pues, se convierte en un verdadero problema. Y también os voy a contar, os voy a relatar el caso de otra persona que tuvo que ser ingresada en un centro residencial para que veamos un poco cómo es la situación de las personas con discapacidad. Es la experiencia de Herman. Este es una persona de 62 años de edad que vivía en Río de Janeiro, de manera independiente. No le pasaba nada y él hacía su vida.
Mientras residía allí, se rompió una pierna y tras varias cirugías y varias complicaciones, fue repatriado a Bélgica en condición de persona con discapacidad. Su condición física fue determinante para terminar en una residencia. Uno de los 14 residentes con los que convive contrajo la COVID, lo que significó estar encerrado durante 14 días en su habitación. Él mismo cuenta, dice, me siento muy deprimido y como si me lo hubieran quitado todo. Y estoy seguro de que no soy el único que se encuentra así. Durante la COVID-19 en Bélgica, pues muchos servicios, como os he contado, como el de asistencia personal, pues han sido suspendidos y suprimidos y la situación de otras personas más vulnerables que viven en hogares residenciales, como en el caso de Germán, en el momento en el que hay un contagiado, pues ese confinamiento, ese estar encerrados en sus habitaciones durante 14 días, pues él transmite el sentimiento de que comparten muchísimas otras personas. Reino Unido. Bueno, pues cuando el virus ya se había cobrado miles de vidas y comenzaba a propagarse a gran velocidad, el gobierno británico decidió mantener el nivel de amenaza como moderado. A diferencia del resto de Europa, Reino Unido decretó su cuarentena cuando ya el virus llevaba más de un mes contagiando a su población. La estrategia del gobierno se basaba en la mitigación y en la inmunización del rebaño, es decir, permitir el contagio a un gran número de personas para obtener así anticuerpos y cortar la transmisión. Gran parte de la comunidad científica no apoyaba esta estrategia y al ver el aumento de los casos y padecerlo en su propia persona, el ministro cambió la estrategia y comenzó a hablar de supresión. Su gobierno por fin decidió apostar por el confinamiento y cerrar los negocios y a realizar numerosas pruebas de coronavirus. Esta demora en la reacción pues, ha dado lugar a falta de equipos y medicamentos para hacer frente a la pandemia, aumentando el número de personas por contagio y elevando la tasa de mortalidad. El gobierno británico, dentro de su normativa, regula la asistencia personal. Entre las características del servicio se encuentra que no existe restricción de edad para acceder al servicio, la financiación es tanto a nivel nacional como regional y local, y la persona solicitante ha de realizar una aportación económica. Los familiares no pueden ejercer de asistentes personales, los proveedores del servicio son numerosos, pudiendo elegir entre uno u otro, y apuesta por formar al usuario para que pueda realizar una gestión adecuada del servicio. Y por último, las personas con problemas de salud mental y personas con discapacidad intelectual sí pueden gestionar su servicio. Durante los últimos años, el gobierno realizó recortes significativos elevando los criterios de acceso, dando lugar a que muchas personas no tengan derecho a recibir el servicio. Y si a eso le sumamos la crisis de la COVID-19, donde las medidas de austeridad han sido notables, el resultado ha sido la supresión de numerosos servicios destinados a la asistencia social. Y lo que realmente es bastante grave es que varias personas con discapacidad han sido presionados para aceptar avisos de no resucitar, además de comunicarles que no han sido elegibles para recibir tratamiento hospitalario si se enferman. El caso de Suecia. Bueno, en Suecia la gestión de las situaciones de crisis son llevadas a cabo por la Agencia Nacional de Salud. En este caso se optó por contener el virus mediante la información y la recomendación del distanciamiento social, no imponiéndose el confinamiento. Al igual que Reino Unido, Suecia apostó por una inmunidad del rebaño, que se llama así, ¿no? en estos términos. Es decir, permitir el contagio para desarrollar anticuerpos. Otra particularidad que sorprende es la confianza de la agencia a la cultura del distanciamiento social natural, que nace de la propia conciencia de los suecos. Las únicas limitaciones importantes fueron prohibir las reuniones de más de 500 personas y las visitas a las residencias de ancianos. El resultado ha sido una alta tasa de mortalidad. En cuanto a la asistencia personal, en el año 1993 fue crucial para la política de discapacidad de este país. Se realizó la reforma de la discapacidad y se aprobó la Ley sobre Apoyo y Servicios a las Personas con Gran Discapacidad, también conocida como Ley de Asistencia Personal. Desde el 1 de enero de 1994, la asistencia personal es un derecho de las personas con gran discapacidad. Son 3 los grupos de personas los que tienen reconocido el servicio como un derecho.
las personas con discapacidad intelectual, autismo o similar, los adultos con deterioro intelectual causado por daño cerebral y otras discapacidades físicas o mentales importantes y permanentes no debidas al envejecimiento normal y que originen una amplia necesidad de apoyos. En cuanto al número de horas de asistencia, pues teóricamente es ilimitado. Se pueden obtener hasta 24 horas al día. Todos los días de la semana incluso se pueden recibir otros apoyos si fueran necesarios. Existen dos formas de recibir asistencia personal en función de las necesidades de apoyo que tenga la persona. En el caso que la persona tenga una necesidad de ayuda inferior a 20 horas semanales, es el municipio, o sea, la administración local, el responsable de los gastos de la asistencia personal. Si la necesidad de asistencia es superior a estas 20 horas semanales, es responsabilidad de la Agencia de la Seguridad Social, o sea, es la Administración Nacional. La financiación es dirigida directamente a la persona beneficiaria del servicio, pudiendo elegir entre dos opciones: contratar él mismo sus propios asistentes personales o a través de un proveedor de asistencia. Si se decide por la primera opción, no pueden contratar a ningún familiar con quien conviva, y si se opta a la segunda, pueden escoger entre tres tipos de proveedores: la administración local, la empresa privada o la cooperativa. ¿Qué ha pasado durante esta pandemia? Pues el servicio no se ha anulado. Suecia, país referente en la atención a las personas con discapacidad, durante esta pandemia los servicios sociales han seguido funcionando con normalidad. La única restricción ha sido la visita a residencias de ancianos y a viviendas donde residen personas con discapacidad. Sin embargo, os transmito una reflexión del marido de una persona con gran discapacidad y que es beneficiaria, es usuaria del servicio de asistencia personal. Max y Helen, los nombres que veis ahí en la pantalla. Elena, o Helen, bueno, como se quiera pronunciar, nació con una enfermedad muscular neurológica, lo que significa que, entre otras cosas, que tenía una capacidad pulmonar muy limitada. Desde 1986, Elena necesita para las 24 horas del día la ayuda y cuidados de distintos profesionales, incluidos los de asistencia personal. Ella ha trabajado toda su vida y rara vez ha enfermado, pero la COVID-19 es una gran amenaza para su vida, y más aún cuando los hospitales están colapsados y la decisión de la atención sanitaria se convierte en arbitraria en manos de los profesionales de la salud. Por ejemplo, se decidió que los ancianos que se encuentran en cuidados residenciales no fuesen enviados a los hospitales. Si Elena llegase a ingresar, comenta el marido a modo de reflexión, dado su alto nivel de dependencia y por experiencias anteriores, donde la ayuda sanitaria fue insuficiente, necesitando la constante ayuda del marido, de los hijos y de los asistentes personales que estuvieron con ella en ese ingreso día y noche, su marido se plantea la cuestión de qué pasaría con ella en este caso, ¿no? Representa el miedo de muchas personas con grandes discapacidades que habitan allí en el país de Suecia. Grecia. La reacción de las autoridades griegas pues, se ha convertido en todo un ejemplo y en una gran sorpresa, ya que Grecia fue uno de los países más castigados por la crisis económica de 2008, hecho que debilitó los recursos y su sistema sanitario. La clave del éxito de Grecia ha sido la rapidez en adoptar medidas que han sido acatadas con escrupulosa disciplina. En 48 horas se decretó el cierre de centros educativos, culturales, suspensión de actos, festividades nacionales, movimiento entre ciudades, cuando España tardó 30 días en hacer eso mismo. Esta rápida respuesta ha supuesto una baja tasa de mortalidad. Grecia no tiene regulado ni existe ningún tipo de norma acerca del servicio de asistencia personal. Tampoco hay datos actualizados, ya que se trata de un servicio privado, no dependiente del Estado y beneficiado solo las personas que se lo pueden costear. Grecia aún sigue viviendo las consecuencias de la grave crisis que padeció en 2008 y entre esas consecuencias se encuentran grandes recortes económicos, lo que ha perjudicado enormemente a las personas con discapacidad y la atención a ellas. No existe una política pública específica para la atención a las personas con discapacidad, ni una legislación o mención legislativa de la asistencia personal, como he comentado. La mayoría de las personas con discapacidad viven en instituciones y las que viven en hogares familiares
tienen una alta tasa de desempleo. La continuidad del servicio de asistencia personal ha dependido del acuerdo entre la persona beneficiaria y el asistente personal. Rumanía puso en marcha el estado de emergencia el 16 de marzo por un periodo de 30 días, siendo prolongado posteriormente. Cerró sus fronteras a los ciudadanos extranjeros, asimismo, hicieron lo mismo con los centros comerciales, pero para garantizar el abastecimiento, los supermercados, pequeñas tiendas, farmacias siguieron abiertos. En lo que respecta al movimiento de los ciudadanos fuera de sus hogares, lo limitaron y quedó restringido en el horario de 10 de la noche a 6 de la mañana. Asimismo, ha sido rápida la actuación de adquisición de material sanitario y de preservar 4.000 camas para personas contagiadas por COVID-19. Parecen buenas medidas, ¿no? Existe un pero. En virtud de la Ley 448/2006, las personas con discapacidad grave, tras una evaluación a nivel social y psicomédico, se les concedía el derecho a un asistente personal. Sin embargo, tras una enmienda en el año 2010, se estipuló que las personas con un grado de discapacidad severo ya no tendrían derecho a ninguna medida de protección especial. En otras palabras, ya no tendrían derecho a tener un asistente personal. Como resultado, muchos asistentes personales fueron despedidos, en su mayoría es verdad que eran familiares quienes ejercían el papel. En cambio, reciben una asignación mensual del ayuntamiento, pero esta es insuficiente para la contratación de manera privada de un asistente personal. Por lo tanto, durante esta pandemia, quien tiene contratado la asistencia personal, su continuidad ha dependido, como en el caso de Grecia, pues del acuerdo entre la persona beneficiaria del servicio y el asistente personal. En Rumanía, el sistema de asistencia para personas con discapacidad está institucionalizado y posee una agencia que coordina las actividades y los presupuestos. La tendencia en este país es ingresar en instituciones a aquellas personas que presentan discapacidad intelectual y problemas de salud mental. Muy pocos son los que residen en casa familiar. No se promociona la vida independiente ni la vida en comunidad. Las personas con discapacidad no controlan sus actividades de ocio, estando estas supeditadas a la decisión y permiso de los familiares y o de los trabajadores sociales cuya presencia en algunas actividades es obligatoria. ¿Qué ha pasado durante esta pandemia? Os relato 3 casos. En un hospital en Deva, en el centro de Rumanía, se dio de alta por la fuerza a 10 pacientes con discapacidad psicosocial enfermos por COVID-19 con el pretexto de que eran difíciles de manejar. Fueron devueltos, esa es la palabra que pone, a la institución donde residían y se colocaron en un edificio separado bajo cuarentena. El 27 de abril, otro caso. Se informó de un caso de otra institución psiquiátrica en Rumanía. El Centro de Rehabilitación y Recuperación Neuropsiquiátrica en Costana. 68 de los 154 residentes dieron positivo y 35 de los 103 empleados también. El personal fue hospitalizado, pero los pacientes, los ingresados, no, fueron aislados en otro edificio. Y otro ejemplo, en una gran instalación residencial para personas con discapacidad en la aldea de Sascamica, comunicó que 242 de los 369 residentes y 59 de los 86 miembros de personal del centro dieron positivo. Los residentes fueron puestos en cuarentena en un edificio separado dentro del complejo y el personal sanitario fue ingresado en hospitales cercanos. Vemos un poco esa gran diferencia, ¿verdad? Organizaciones de personas con discapacidad abogan por los derechos de las personas y enviaron un llamamiento urgente de denuncia y solicitaron la igualdad de acceso al tratamiento médico en cuanto a la COVID-19. Italia, los vecinos. Bueno, pues Italia, al igual que lo hizo España y otros países europeos, pues reaccionó un poco tarde, ¿no? La primera persona falleció el 21 de febrero en el norte del país y 30 días después, más de 47.000 personas contrajeron el coronavirus y otros 4.031 murieron. El gobierno se dio cuenta de que no había actuado bien y que era necesario cambiar la estrategia asumiendo el método surcoreano. Confinamiento total, restricción de movilidad, cese de la actividad económica, es decir, pues lo mismo que tomó España, ¿no?
La asistencia sanitaria se activó en todo el país, pero los recursos solo se utilizaron para hacer frente a la emergencia clínica. Sin embargo, debido al colapso sanitario, se dio prioridad a los pacientes menores de 80 años. Se determinó que las personas contagiadas con coronavirus que tengan escasas probabilidades de supervivencia debido a la edad avanzada o a patologías preexistentes podrían tener negado el acceso a los cuidados intensivos en cada caso que se agoten las plazas, en caso de que se agoten las plazas en los hospitales. En la ley nacional se hace referencia al servicio de asistencia personal. Sin embargo, cada región tiene autonomía para crear su propia legislación. Este hecho da lugar a que haya una diferencia territorial en la gestión de los recursos y servicios, en la dispersión de estos y a menudo confusión en los usuarios y demasiada burocracia. En los últimos años ha habido recortes en el gasto público, resultando en un aumento de personas en las listas de espera para la adquisición o disfrute de los recursos y servicios. En general, el número de personas interesadas ha incrementado, pero la concesión económica ha disminuido. El servicio de asistencia personal solo está destinado para personas con grandes discapacidades y las personas con problemas de salud mental e intelectual no tienen derecho al servicio, confiando su atención a las familias e instituciones. Al principio, en la pandemia, no se consideraron los servicios para personas con discapacidad. Por lo tanto, las dos redes nacionales del movimiento de discapacidad pertenecientes al Foro Italiano de la Discapacidad abrieron un diálogo cercano con el presidente del gobierno a través de la Oficina de Políticas de Discapacidad. Al final son burocracia, mediadores, uno, otro, pidiendo indicaciones claras para la gestión de los servicios. Pese a todo, la mayoría de los servicios fueron suprimidos, incluyendo la asistencia personal, por lo que las personas con discapacidad que necesitaban un alto nivel de apoyo y no pueden tener servicios diarios debido a la situación, pues las organizaciones han solicitado apoyo a las familias. Hungría. Bueno, las medidas llevadas a cabo en Hungría han sido objeto de polémica. Porque, bueno, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha visto en la pandemia una ocasión para controlar el poder legislativo y además aprobar restricciones encaminadas a impedir que los medios de comunicación puedan criticar su gestión. Ha aprobado una ley que le permite gobernar con poderes extraordinarios, sin límite temporal y sin control. Entre sus disposiciones se encuentra el que toda persona que interfiera con la ejecución de una orden de cuarentena o aislamiento podrá ser condenada a hasta 5 años de cárcel, ampliables a 8 si a consecuencia de su actuación se produce algún fallecimiento. Todo aquel que difunda lo que el gobierno considere que son noticias falsas se arriesga a 5 años de cárcel. El objetivo es que los propios medios, que aún son independientes, se autocensuren por temor a represalias. Ha sido lo más destacado y lo único que se encuentra sobre las medidas que ha tomado Hungría. Los planes respecto a la nueva ley han sido criticados por numerosos organismos internacionales porque supone una violación de los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales. Hungría no tiene regulada ni existe ningún tipo de norma acerca del servicio de asistencia personal, pero este dato no significa que no se esté llevando a cabo el servicio, como más adelante os voy a contar. Informes del gobierno estiman que la población del país, entre el 6 y el 10%, es decir, entre unos 600.000 y 1 millón, corresponde a personas con discapacidad, y una cuarta parte de ellas viven en instituciones sociosanitarias. En 2017, el gobierno húngaro, tras recibir numerosas denuncias por las condiciones de las instituciones donde residen las personas con discapacidad, se propuso clausurar los centros grandes de aquí a 2035, conforme a las políticas de la Unión Europea. En una primera etapa, que duraría hasta 2023, unas 10.000 personas serían alojadas en apartamentos con el fin de asegurar la posibilidad de llevar a cabo una vida independiente y comunitaria. El propósito es bueno. Estas disposiciones aún no se han llevado a cabo. Durante esta pandemia, las organizaciones de personas con discapacidad en Hungría tomaron medidas de promoción y dieron consejos sobre cómo garantizar que se incluyan plenamente en la respuesta del gobierno. Por ejemplo, entre ellos se encuentran: las personas con discapacidad deben contar con asistencia personal adecuada. Eso es lo que piden las organizaciones. Especialmente si el virus afecta a la asistencia actual, si esa persona está con los cuidados familiares o de cuidadores en su domicilio, la mejor opción sería contar con la asistencia personal.
garantizar el suministro de alimentos a las personas con discapacidad que viven solas, y la cuarentena para personas afectadas con discapacidad debe de ser accesible, incluida la accesibilidad física y la comunicación. Otro consejo es que piden que los asistentes personales de personas con discapacidad acompañarán a los asistidos en la ambulancia. Por lo tanto, a través de estos consejos de las organizaciones, las sugerencias que le piden al gobierno, extraemos que sí existe la asistencia personal y que durante esta pandemia cabe la posibilidad de que siguiese activo, ¿no? En vista de lo que las organizaciones están pidiendo o sugiriendo. A través de estas directrices observamos, pues eso, lo que os he comentado, que el servicio sí que existe y que las organizaciones de discapacidad apuestan por este servicio y lo consideran clave durante esta pandemia. Dinamarca. El país cerró sus fronteras desde el 13 de marzo, es decir, lo hizo 3 días antes que la mayor parte de los vecinos europeos, limitando de esa manera los estragos. Favorecida por su situación geográfica, la península danesa solo posee 2 fronteras terrestres, una con Alemania y otra con Suecia, ambos países con una tasa de las más bajas de infectados por COVID en comparación con otros estados del sur de Europa. Otro factor que permitió limitar los contagios fue la rápida adopción por parte de los daneses de comportamiento de distanciamiento social, sin haber sido obligados a hacerlo por alguna autoridad. Empezaron a autoconfinarse, manteniendo a los niños en las casas y optando por el teletrabajo 3 días antes de la declaración oficial de su confinamiento. La asistencia personal sí que está reconocida como un derecho social. El servicio está gestionado por el municipio de residencia de la persona recibe un presupuesto personal y contrata y controla su servicio. Existe restricción en la edad, tanto de acceso como de finalización del servicio, o sea, de 18 a 65 años, está limitada. Otra de las restricciones es que en cuanto a las tareas a realizar, quedan prohibidas las de jardinería y limpieza de nieve con la pala, ya que en esa zona, bueno, pues es común, ¿no? La nieve. El promedio de horas de atención es de 110 horas semanales y está permitido que los familiares sean asistentes personales, aunque no está recomendado. A las personas solicitantes se les ofrece la posibilidad de formarse para aprender a gestionar y contratar el servicio. Las personas con discapacidad intelectual y las personas con problemas de salud mental se ven privadas de su derecho a utilizar el servicio de asistencia personal. En cuanto a esta pandemia, las organizaciones de personas con discapacidad han suprimido la mayoría de sus servicios y actividades de manera temporal, lo que incluye el servicio de asistencia personal. También ha sido suprimido temporalmente. Desde estas mismas organizaciones han pedido al gobierno ejercer de asesores a la hora de tomar medidas de manera adecuada en lo que concierne a las personas con discapacidad. Y otra de las peticiones ha sido la información que se traslade a la ciudadanía que sea lo más accesible posible, teniendo en cuenta a todas las discapacidades, ¿no? Como decía Marta anteriormente, la importancia de la lengua de signos, de los subtítulos, bueno, lectura fácil, que esté al alcance de todas las personas. En Alemania, bueno, ya voy terminando, ¿eh? En Alemania, este es el último país, las autoridades teutonas nunca llegaron a adoptar el planteamiento de aislamiento radical que se observó en España o Italia. Así, en Alemania ha estado permitido salir, pasear, hacer deporte al aire libre. Lo que sí pidieron las autoridades es que se mantenga una distancia de seguridad y que no se saliese a la calle más de 2 personas por hogar. El gobierno alemán puso en marcha una campaña masiva de realización de test, liberando su realización en una red pública, mutualista y privada de laboratorios por todo el país para determinar desde el primer momento dónde estaban los contagios y proceder a su aislamiento. Su modelo sanitario se corresponde a un modelo de colaboración público-privado e institucional que impulsa la eficiencia, el mejor resultado al menor coste posible y una agilidad de gestión que ha convertido a todos los elementos del sistema sanitario, centros de salud, clínicas especializadas, laboratorios y grandes hospitales, en piezas de una maquinaria que ha funcionado de forma óptima desde el primer momento de la pandemia. Aunque ahora, bueno, hay un rebrote. La asistencia personal está reconocida e integrada en la Ley Nacional de Asistencia Social desde el año 2008.
configurándose, por tanto, como un derecho. Se financia a través de la seguridad social, está orientado para las discapacidades severas, pero en especial a las físicas. El servicio no tiene límite de horas, sino que funciona según las necesidades de la persona. Tampoco hay ningún tipo de restricción en cuanto a la edad, tanto para el acceso como para la finalización. Y en cuanto a esta pandemia, pues las asociaciones que trabajan juntas en el Consejo Alemán de la Discapacidad se quejaron principalmente de la falta de accesibilidad a la información, como conferencias de prensa y recomendaciones sobre la situación y el desarrollo de la crisis. Además, numerosas instituciones destinadas a las personas con discapacidad y dependientes se han visto gravemente afectadas, siendo numerosas las personas afectadas. Como en la mayoría de los países, pues se estipuló la cancelación de las visitas a instituciones de personas con discapacidad y personas mayores. Y ya a modo de conclusión, durante esta exposición hemos observado pues, que el consejo que la mayoría de los gobiernos europeos a la luz de la COVID-19 ha sido que las personas se queden en casa. Este autoaislamiento que ha supuesto para las personas con discapacidad, pues que millones de personas disfrutan de asistencia profesional en sus hogares, ya bien sea de cuidadores, asistentes personales, intérpretes de lengua de signos y intérpretes de personas sordociegas, etcétera, cuya asistencia depende del contacto físico cercano, como comentaba Marta, por lo que este confinamiento en aquellos lugares donde el servicio de estos profesionales ha continuado ha sido un poco difícil de gestionar. Sin embargo, la realidad de los informes que os he ido relatando de los países europeos es un poco sombría, porque los profesionales y las personas con discapacidad no cuentan con equipo de protección personal. Ha habido suspensión de los apoyos por el cierre de las entidades que los suministran o también porque en algunos casos los profesionales han sido contagiados y no ha habido más profesionales para cubrirles. E incluso ha sucedido que en algunos países los profesionales han sido detenidos por la policía cuando viajaban de camino a las casas de los clientes. De un día para otro, las personas con discapacidad se han encontrado sin asistencia, sin el apoyo de las autoridades para garantizar el acceso a la asistencia y, como por ejemplo, pues, no declarando ni reconociendo a estos profesionales como profesionales esenciales. La solución que han brindado algunos gobiernos ha sido la institucionalización residencial y ya sabemos todos pues, lo que esto en muchas ocasiones significa que pérdida de la libertad personal, exposición al contagio, aislamiento, abuso, etc. Estas son algunas de las peticiones que la Red Europea de Vida Independiente y el Foro Europeo de la Discapacidad han comunicado a las autoridades. Brevemente, destinar fondos para apoyar a los servicios destinados a la discapacidad basados en la comunidad donde se encuentra la asistencia personal, que estos profesionales fuesen designados como trabajadores clave o esenciales para que pudiesen continuar con su trabajo, proporcionar equipos de protección personal tanto a las personas con discapacidad como a los profesionales y garantizar la no institucionalización como solución preferente. Y ya nada, las recomendaciones de la Oficina de Alto Comisionado, pues que dedicado a defender los derechos humanos de las personas, pues ha expresado fehacientemente el derecho a la salud, condenando los comportamientos y decisiones llevadas a cabo en algunos países como el triaje para la asignación de recursos escasos, excluyendo a este colectivo por tener algún tipo de deficiencia, por tener grandes necesidades de apoyo para la vida diaria y por considerarles frágiles. También han hecho recomendaciones dirigidas a las personas con discapacidades institucionalizadas, quienes son las que se enfrentan a un mayor riesgo de contraer COVID, como hemos podido comprobar, debido a las condiciones de salud subyacentes, a la dificultad de cumplir con el distanciamiento físico entre los residentes y el personal y al abandono por parte del personal. Y alguna de ellas es aumentar los recursos de las instituciones, promover medidas preventivas y garantizar el derecho a la información. Y para finalizar, pues quienes no viven en instituciones, llevar a cabo las medidas impuestas se ha hecho algo dificultoso debido a que, por ejemplo, en la restricción de permanecer en el hogar no se ha tenido en cuenta sus necesidades y crean riesgos para su autonomía, su salud y su vida. Muchas personas que dependen de otras vidas para su vida cotidiana, como es el caso de la asistencia personal, se encuentran sin apoyo debido a las restricciones de movimiento y las medidas de distanciamiento físico.
Esto puede dejarlas en una situación de alto riesgo, privándolas del acceso a alimentos, bienes esenciales, medicinas, e impedirles realizar actividades diarias básicas como bañarse, cocinar o comer. Además, algunas personas con discapacidad, como las personas con problemas de salud mental y las personas autistas, no pueden hacer frente a un confinamiento estricto en el hogar. Las salidas cortas y cuidadosas a lo largo del día ha sido clave para que puedan hacer frente a la situación, por lo que algunas de las recomendaciones son información accesible, realización de ajustes razonables en las salidas del hogar sin sanción mediante multas y considerar la posibilidad de establecer horarios de apertura que den prioridad a las personas con discapacidad y a sus asistentes personales en los supermercados, tiendas de comestibles y otros comercios esenciales. Y espero haberos ayudado a conocer un poco más cómo ha afectado en los distintos países de la Unión Europea la pandemia que estamos viviendo, lo que se refiere al fomento de la vida independiente y la participación en la comunidad, pues mediante la asistencia personal y la atención que se le ha dado a la discapacidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Raquel, por acercarnos a la realidad de otros países europeos. Como bien dices, nos ha permitido ver cómo ha afectado el COVID, qué medidas también han establecido y, sobre todo, cómo ha afectado a las personas con algún tipo de discapacidad. Sobre todo, es importante que has dado también esa visión de cómo está la asistencia personal y cómo ha afectado a aquellas personas que reciben los apoyos. Así que nada, muchísimas gracias. Ahora ya hemos finalizado las dos intervenciones y bueno, os voy a hacer una pregunta que nos ha dicho María Ángeles, que serían datos escalofriantes los que nos ha planteado Marta. No podemos dejar de lado la lucha por visibilizar la discapacidad en la nueva normalidad. Totalmente de acuerdo. Actualmente se están llevando a cabo los seguimientos y valoraciones de los efectos de la COVID en nuestros hospitales, a nivel fisiológico, en menor escala neurológico, y a nadie, entre mayúsculas, le interesan las secuelas emocionales. Ahí entra en juego nuestro movimiento asociativo. Creo que tenemos mucho que hacer por ponerlo sobre la mesa de los políticos y médicos de nuestro sistema para que se le dé importancia que se merece. Ella nos plantea ver qué opinabais, pero aún así nos expone un caso, ¿vale? Una persona hospitalizada durante 2 meses, de los cuales ha estado 1 mes y medio aislada. Cuando se plantea que se le presta ayuda psiquiátrica o psicológica, el médico valora que no es necesario. Yo quiero... yo creo que una visión de la salud integral pasa por la salud mental. Si no entendemos eso, esto que está pasando ahora, que es tan crítico, no lo vamos a resolver, porque la salud mental es fundamental. Me he dado cuenta que me había saltado de la exposición 3 datos que había encontrado sobre el impacto en el bienestar emocional, ¿no? Entonces, los quiero traer aquí porque era un aspecto de la exposición que a mí me interesaba resaltar, porque de verdad creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer entre todos, ¿no? De ser conscientes del shock y del trauma que estamos viviendo y cómo, y de abordarlo y atenderlo seriamente. Entonces, en este estudio de plena inclusión, contaban que 1 de cada 3 familias de personas con discapacidad intelectual se sentían sobrecargados y con grandes dificultades emocionales. 1 de cada 3. Y, por ejemplo, recuerdan en estas épocas duras del confinamiento, donde se permitían paseos terapéuticos, casi un 40% de las personas ha realizado menos estos paseos, menos de lo que los necesita, o directamente no los hizo por miedo al trato o al maltrato, más bien, de vecinas y vecinos, ¿no? O de los servicios policiales que han detenido gente y la han multado, ¿no? Y yo creo que también UNICEF contaba, ¿no? sobre los niños y las niñas, que yo creo que han estado especialmente afectados, ¿no? Que contaban que tenían cambios, casi el 86% de padres y madres había notado que el estado emocional de sus hijos había cambiado por este confinamiento. A mí me parece que es básico el tema de la salud. Yo solamente una frase, que se la robo a Ángel, que se le escuché ayer en la webinar que ofrecisteis también con el Colegio de Psicólogos. No hay salud sin salud emocional. Ya está, o sea, no todo depende de la física, sino que la salud
tiene varias dimensiones y la emocional es una más e igual de importante que las demás. No sé si hay alguna cuestión más. De momento no hay ninguna pregunta, porque había una pregunta, pero bueno, sí que se ha contestado. Yo a lo mejor esto va a quedar muy así, pero yo quiero saludar a Noelia Cuenca, que sabe un montón de asistencia personal. Si alguien sabe de asistencia personal es Noelia, que trabaja en Predif y que ha hecho mucho, y que en el informe este de medición de impacto que hicimos en el observatorio ha sido muy importante, porque hicimos una encuesta a las entidades cogestoras y hemos visto el trabajo que hacen, el número de personas a las que atienden, que estaban en 2017 por cerca de 1,000 personas, el número de empleos que genera la figura, lo beneficioso que ha sido. Bueno, no sé, que me alegra mucho que esté ahí. Qué bien, Pues qué bien mira, que nos Marta, escucha. como ella te escucha, pero tú no la puedes escuchar a ella, sí que ha escrito en el chat, ¿vale? Entonces se está comentando que enhorabuena a Raquel y a Marta, por supuesto, a Salud Mental, por organizar esta webinar. Así que nada, desde la Federación también te damos las gracias, Noelia. ¿No eres hay alguna cuestión a mayores? Bueno, pues yo creo que hemos finalizado la webinar de esta tarde. Muchas gracias a todas las personas participantes, a nuestras dos panelistas, Ángel y Anel, que sé que estáis ahí todavía. Esperamos que esta webinar haya cumplido vuestras expectativas. Comentaros que ha sido grabada, por lo que podéis visualizarla nuevamente o difundirla si lo consideráis oportuno en nuestro canal YouTube y en las redes sociales de la Federación. Y bueno, también podéis contactar conmigo para cualquier cuestión que necesitéis en el correo que os voy a poner en el chat, ¿vale? De programas, por si alguien necesita alguna información a mayores. Así que nada, sin más, solamente deciros que paséis muy buena tarde, un abrazo virtual, sentimos no poder escucharos, pero nada, así que muchísimas gracias y un beso desde la Federación Salud Mental. Hasta luego, Raquel.